Muy buenas a todos, aquí Miguel y sean bienvenidos a un video un tanto distinto, ya que se trata sobre un proyecto de gestión informativa y aprendizaje en la asignatura de lenguaje y comunicación para la universidad. Así que vamos rápido, ya que tengo 10 minutos para este video. Lenguaje y comunicación, unidad 1. Introducción. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje son todos los medios con los cuales se pueden transmitir ideas, experiencias y sentimientos. Se divide en lenguaje verbal y lenguaje no verbal. En lenguaje verbal tenemos lenguaje oral, se refiere al lenguaje hablado y la voz es su herramienta principal. Muy buenas tardes a todos los presentes. Se han de preguntar por qué los he reunido aquí. Lenguaje escrito. Se utilizan signos gráficos y estos representan sonidos y conjuntamente transmiten un mensaje. Lenguaje no verbal. Se divide en lenguaje proxémico. Es un lenguaje fundamentado en las distancias, ubicación en espacios determinados. ¡Jennifer! ¡Hola! Lenguaje icónico. Son todo tipo de gráficos y o símbolos que transmiten un mensaje. Sistema organizado que transmite mensajes a base de gestos o signos corporales. Lenguaje kinésico. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es cuando se establece un contacto entre una o más personas en el que se permite transmitir una información. Tipos de comunicación. Comunicación interpersonal, la más fundamental de todas, es donde los seres humanos intercambian información de manera natural. Comunicación intrapersonal, es una comunicación interna donde la persona dialoga consigo misma. Comunicación masiva. La comunicación masiva sucede cuando se transmite la información por medios de difusión públicos. Comunicación organizacional. Se refiere al envío y recepción de información entre individuos interrelacionados o que conforman algún tipo de organización. Elementos del lenguaje y la comunicación. Se encuentran emisor, código, mensaje, canal, referente y receptor. Normas APA. ¿Qué son las normas APA? Son un conjunto de estándares y directrices creados por la American Psychological Association con el fin de unificar la forma de presentar trabajos académicos escritos. ¿Para qué sirven las normas APA? Transmiten información organizada, facilitan y simplifican el análisis y la lectura, protegen las propiedades intelectuales de los autores. Formato de las normas APA. Citas, paráfrasis y referencias. Cita corta. La cita corta es una cita textual que está compuesta por menos de 40 palabras y debe estar entre comillas. Cita larga. Son citas textuales, deben tener entre 40 y 70 palabras. Se escriben en un párrafo aparte con sangría, no lleva comillas ni cursivas. La paráfrasis trata de exponer ideas de autores externos con nuestras propias palabras. Referencias. Es un apartado donde se encuentran los datos completos de las fuentes utilizadas. Estructura precategorial. ¿Qué es la estructura precategorial? La estructura precategorial es una de las herramientas utilizadas con fines académicos con el objetivo de mantener el orden y la cohesión de un escrito. Partes de una estructura precategorial. Tesis. Es una proposición macro o principal que intenta afirmarse y demostrarse. Argumento. Es un razonamiento que tiene como objetivo demostrar, comprobar y convencer. Subargumentos. Información que respalda y refuerza el argumento principal. Derivadas. Son ideas, consecuencias o efectos procedentes de la tesis. Desarrollo de una estructura precategorial. La tesis debe ser universal, debatible y poseer un verbo conjugado. Los argumentos deben sustentar solo la tesis principal sin perder el hilo del argumento. Los subargumentos deben mantener fuentes confiables ya que ayudan a mantener la validez del argumento. Las derivadas son desencadenadas por la tesis y deben ser originales y de autoría propia. Axiomas de la comunicación. ¿Qué son los axiomas de la comunicación? Son principios universales que rigen y están presentes en toda interacción comunicativa. Axiomas según Waslawi. Axioma 1. Imposible no comunicar. Una persona no puede dejar de comunicar porque nunca puede dejar de comportarse. Hey brother, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue el día de ayer? Interesante. Axioma 2. Toda comunicación presenta dos niveles, nivel de contenidos y nivel relacional. Cada persona responde a ciertos mensajes de acuerdo a las características de la relación. Micael, ¿estás en el celular? No, para nada, ¿cómo crees? Es para que me pases la foto. Axioma 3. La puntuación de la secuencia de hechos. Toda comunicación es un proceso cíclico y surge del intercambio. Es decir, que existe uno que tiene la iniciativa y el otro la respuesta. Jennifer. Hola.
¿Cómo estás? ¿Ya hiciste la tarea de lenguaje por si acaso? Sí, ya la hice. ¿Me la puedes prestar, por favor? Por favor, por favor. ¿Se Puede puede? ser. Sí, eso es un sí, ¿verdad? Súper sí. Axioma 4. Comunicación digital y analógica. Es la relación del lenguaje verbal y no verbal. ¿Tú crees que está haciendo un poco de frío, no? No, para nada. ¿Cómo crees? ¿Qué va a estar haciendo frío? Axioma 5. Interacción simétrica versus complementaria. Se refiere a los factores que determinan el nivel relacional de los interlocutores. Micael, ¿vas a ir a la fiesta de Navidad? La verdad no sé, no estoy muy seguro. ¿Tú qué me dices? Puedes ir, pero ten cuidado. Ok, está bien, gracias. Barreras de la comunicación. ¿Qué son las barreras comunicacionales? Estas son impedimentos u obstáculos que afectan al mensaje. ¿Y cuáles son? Barreras semánticas, cuando existe una diferencia lingüística o desconocimiento del lenguaje. ¿Qué dice aquí? Musazos van a ir para allá. Muchachos van a ir para allá. Manes que no saben escribir ni siquiera, ni ganas de ir. Barreras físicas. Son las situaciones externas como por ejemplo ruidos, iluminación, distancia, etc. ¿Me oye? Hola, ¿me escuchas? Creo que la señal está malísima. Ya te llamo en 5 minutos, ¿ok? O sea, de paso hay ruido. Barreras fisiológicas. Se refieren a las condiciones físicas de los participantes. Es lo que tenemos para el día viernes. ¿Sí me entendiste? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que tenemos para el día viernes? Este viernes. ¿Qué, el jueves? Viernes, el día viernes. ¿Qué no me escuchas? No, ¿qué estás diciendo? Barreras psicológicas. Se asocia con el estado mental del receptor. He estudiado lo del lenguaje. Pero si está fácil eso. No, es que tengo hartísimo que hacer y no he hecho nada. Barreras administrativas. Estructuras organizativas poco ordenadas o demasiado jerárquicas pueden dificultar la comunicación. Funciones del lenguaje. ¿Qué son las funciones del lenguaje? Las funciones lingüísticas son las formas que utiliza una persona, emisor, para dirigirse a otra persona, receptor. ¿Cuáles son las funciones lingüísticas? Función apelativa. El emisor tiene como objetivo causar una respuesta del receptor. Oye, brother, ¿tienes la hora? Ah, sí, loco, son las 4:20. Gracias. Función referencial. Se basa en hechos ciertos relacionados con el entorno y la situación. Como que parece que está haciendo más frío, güey. Sí, yo creo que sí también. Función emotiva. Se enfoca en transmitir sentimientos, emociones o estados de ánimo. Jennifer, estás guapa el día de hoy. Función poética. Es una función con propósitos estéticos que embellecen el mensaje. ¿Qué es la vida? Una lenteja. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Función fática. Dirigida a validar el canal entre el emisor y el receptor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me escuchas? Sí. Ella te llamaba para que me confirmen lo del sábado. ¿Todo bien? Confirmado entonces. Dale. Ok. Función metalingüística. La función metalingüística es cuando usamos el lenguaje para hablar sobre la forma, límites y funciones del lenguaje de una palabra específica. Como por ejemplo, vendría a ser el caso de un diccionario. Su relación con los elementos del lenguaje. Variaciones lingüísticas. ¿Qué es la variedad lingüística? Son las diferentes formas de uso que tiene un lenguaje, y este depende del contexto. Las variedades lingüísticas pueden ser variedades diatópicas o geográficas, cuando existe una diferencia de lengua a causa de distancias y división territorial. Uy, no, marica, ni te cuento lo que pasó hoy en la mañana. Oye, no, brother, pues ¿qué pasó? Yo respeto todo eso, pero... No, aquí en mi país se dice marica, chamo, chama. Ah, ya. Variedades diastráticas o socioculturales. Es el cambio lingüístico dado por factores sociales y culturales. Pues se manda escalante, así que ya está hasta aquí porque nos manda demasiado deberes toda esta semana. Sí, no. Qué vaina. Y si te has pensado que aquí en Ecuador se dice man de manera muy natural, pero si te pones a pensar es como súper raro. Chao, bro. Variedades diafásicas o funcionales. Es dada por la situación en la que se encuentra el hablante. Simón, loco. Que es para mañana, cuando te vas a quedar ruco, pilas, ¿verdad? ¿Eso no es el Mr. Landívar? Ah, no, sí, es loco. Sorry, loco, que vayas a preguntarle algo, Mister, disculpe una consulta. Buenas tardes. Quería preguntarle sobre el proyecto de gestión formativa. Variedades diacrónicas o históricas. Es la diferencia dada por la variación del lenguaje a través del tiempo y las épocas.
Micael, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no has ido a arreglar la catre? Catre, ¿qué es eso de catre, mamá? La cama, pues. Ah, ya voy. Bueno, y hasta aquí el video y me despido en latín. Quia vigilabo diversity generis multilonginis. Volo video ago et populo. Quia fecit et salvete dominus ad liber. Si me ipsum tradans sicus frates. Ad fine.